Una vez más encontramos a Jesús en el Monte de los Olivos, pero en esta ocasión Jesús va a presentar frente a sus discípulos las escenas del gran día del juicio. Y para ello Jesús toma una parábola que está registrada en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones de la tierra, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O cuándo sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me encubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él les responderá diciendo: De cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tres preguntas surgen como consecuencia del análisis de los textos que acabamos de leer. Primero, ¿a quiénes dirigió Jesús esta parábola? Segundo, ¿cuándo y dónde ocurrirán los eventos presentados en los textos que acabamos de leer? Y tercero, ¿cuál es el énfasis especial del mensaje que Jesús presenta en esta parábola? En primer lugar, vamos a procurar determinar a quiénes dirigió Jesús esta parábola: ¿a los incrédulos o a los creyentes? Debemos recordar que en Mateo 24, Jesús describe las señales de su venida, y luego al final del capítulo 24 y en todo el capítulo 25, Jesús presenta una serie de parábolas advirtiéndole a sus seguidores que estuvieran listos para su venida. Y lo hizo a través de la parábola del siervo fiel y prudente, las 10 vírgenes, los talentos y la separación de los corderos y de los cabritos. Estas 4 parábolas dejan muy en claro que la advertencia de Jesús era especialmente a los que profesaban ser sus discípulos. Ahora vamos a procurar responder la segunda pregunta. ¿Cuándo ocurre la escena que se describe en Mateo 25, 31 al 46? Hay varias claves que nos van a ayudar a responder esta pregunta. Primero, ¿hay un gran trono blanco? Segundo, ¿ocurre cuando Jesús se sienta en el trono de su gloria? Tercero, ¿ocurre cuando todas las naciones están reunidas ante el trono? Así deben estar allí todos
todos los habitantes de todas las épocas. Cuarto, se examina la evidencia en un juicio de separación. Quinto, después que se examina la evidencia, se pronuncia la sentencia. Y sexto, luego se ejecuta la sentencia cuando los impíos, Satanás y sus ángeles son echados al fuego eterno, que es la muerte segunda. Pero es interesante notar que hay unos pasajes en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versos 7 al 9 y 13 al 15, que contienen los mismos elementos registrados en el libro de Mateo. Encontramos un gran trono, encontramos también que el Hijo del Hombre se siente en el trono, también que todas las naciones están reunidas delante del trono, es decir, todos los impíos han resucitado. También se abren los libros y se examina la evidencia. Y después de examinar la evidencia, se pronuncia la sentencia. Y por último, Satanás y sus ángeles y los impíos son echados al lago de fuego eterno. Pero hay una diferencia entre el énfasis que hace Mateo y el énfasis que da el apóstol Juan en Apocalipsis. Es cierto que los dos están describiendo el mismo juicio, pero lo hacen desde dos perspectivas distintas. Por ejemplo, el énfasis en el libro de Apocalipsis que hace Juan, lo hace en base a que, ¿cuál es la base del juicio en Apocalipsis? El registro es muy claro. Fuera de la ciudad están los que quebrantaron los mandamientos de Dios. Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y también Apocalipsis 22:15 dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Mientras que adentro o en la ciudad están los que guardaron los mandamientos y vencieron, porque Apocalipsis 22:14 dice lo siguiente: bienaventurados los que guardan los mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. El libro de Apocalipsis enfatiza que el pueblo de Dios venció los pecados de comisión, es decir, no robaron, no mataron, no cometieron adulterio, ni mintieron, ni practicaron la idolatría. Pero el énfasis en el libro de Mateo es totalmente distinto. Allí el juicio se basa en los pecados de omisión. ¿Qué quiero decir? Apocalipsis subraya que seremos juzgados por lo que hicimos que no deberíamos haber hecho. Pero Mateo enfatiza que seremos juzgados por lo que deberíamos haber hecho y no hicimos. Debemos recordar que el poder condenador de la ley de Dios se extiende no solo a lo que hacemos, sino a lo que no hacemos. No hemos de justificarnos dejando de hacer lo que Dios requiere. No solo hemos de cesar de hacer el mal, sino que debemos aprender a hacer el bien. Dios nos ha dado facultades que deben ejercerse en buenas obras, y si no se emplean esas facultades, ciertamente seremos considerados como siervos malos y negligentes. Tal vez no hayamos cometido pecados atroces. Tales faltas quizás no estén registradas contra nosotros en el libro de Dios, pero el hecho de que nuestros actos no sean registrados como puros, buenos, elevados y nobles, lo que indica que no hemos cultivado los talentos que se nos confiaron, nos coloca bajo condenación. Consideremos más cuidadosamente el juicio en el libro de Mateo 25. Debemos recordar que la mano derecha es la mano del favor de Dios, porque ¿recuerdas que Cristo, cuando ascendió al cielo,
se sentó a la derecha del Padre. Y también en la última cena, Juan se sentó a la derecha de Cristo y Judas se sentó a la izquierda. Dentro de la parábola vamos a encontrar elementos como hambre. ¿A qué simboliza este hambre? La gente padece de hambre porque desconoce que el alimento para la vida espiritual es la Biblia. También hay muchísima gente sedienta, necesita agua y el agua representa al Espíritu Santo. Hay muchísima gente forastera, forasteros porque no conocen el pacto de salvación que Cristo quiere hacer con ellos. Hay muchísima gente desnuda porque están destituidos de la justicia de Cristo. El mundo está enfermo, la gente está enferma con el virus del pecado. Y hay muchísimas personas que son prisioneras de Satanás, esclavos del diablo. Y no solo del diablo, sino también de pecados acariciados. Es interesante notar que muchísimas personas piensan que sería de gran privilegio visitar el escenario donde la vida de Cristo se ha realizado, andar donde Él anduvo, mirar el lago cuya orilla se deleitaba en enseñar y las colinas y los valles por los cuales sus ojos con tanta frecuencia reposaron. Pero no necesitamos ir a Nazaret, a Capernaum, a Betania, a Jerusalén para andar en las pisadas de Jesús. Hallaremos sus huellas al lado de la cama del enfermo, en los lugares donde está la gente pobre, en las calles de la gran ciudad donde vive la gente de bajos recursos y en todo lugar donde haya corazones humanos que necesiten consuelo. Al hacer como Jesús hizo cuando estaba en la tierra, usted y yo estaremos andando en sus pisadas. Es interesante notar que en la parábola a los justos no les importa tanto o no les interesa recibir alabanza por lo que han hecho. Pero la pregunta es, ¿por qué nosotros servimos? ¿Lo hacemos por los aplausos? ¿Lo hacemos por el reconocimiento? ¿Lo hacemos por la salvación o tal vez por la recompensa? Los justos hicieron todo esto espontáneamente, naturalmente, sin esperar algo a cambio. Los cabritos fallaron en reconocer que al pasar por alto a los necesitados, estaban pasando por alto a Jesús. Al ignorar a los que rodeaban, estaban ignorando a Jesús. Una pregunta para reflexionar. ¿Vemos a Jesús en los rostros de los demás? Pensemos en eso. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 27, vamos a encontrar que la verdadera religión tiene dos filos, un lado positivo y un lado restrictivo. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué está queriendo decir Santiago? Santiago dice que mientras realizamos la obra de visitar a las viudas, a los huérfanos en sus tribulaciones, debemos guardarnos sin mancha, abstenernos de pecar. Además, Mateo 7, verso 21 al 23, muestra de que la apelación que hacen los profesos cristianos después del milenio no va a tener sentido ni razón. Escuche: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí,
Apartaos de mí, obradores de maldad. Debemos notar que las terribles palabras que Jesús dirige lo hace a los cabritos, porque Jesús dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En esta parábola Jesús deja bien claro que solo hay dos bandos, que solo hay dos lugares, que solo hay dos tipos de personas. Están las ovejas y están los cabritos. La pregunta es: ¿qué tipo de persona eres tú? ¿En qué bando estás? ¿Estás en el bando de las ovejas o estás en el bando de los cabritos? Debemos recordar que Dios nos llama a ser sus ovejas. Y Jesús dijo que las ovejas de Dios, las ovejas de Jesús, oyen su voz y le siguen. Quiero invitarte a ser oveja de Jesús, a ser de Jesús quien sea tu guía, quien sea tu ayuda, a ser de Jesús la persona más importante de tu vida, y que sea Él quien pueda prepararte y prepararnos para su segunda venida. Estás invitado a pertenecer al rebaño del Señor Jesús. Vamos a elevar una oración para concluir la meditación. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos has mostrado a través de tu palabra las dos opciones que tú siempre presentas, Señor. Te pido que por favor puedas aceptarnos en tu rebaño. Haznos, Señor, ovejas tuyas. Y también a tus hijos que van a escuchar este mensaje, por favor, Señor, obra en sus corazones los cambios necesarios para la gloria de tu nombre. Gracias por llamarnos, gracias por perdonarnos, gracias también por aceptarnos como parte de tu rebaño. Gracias por tus múltiples bendiciones que hasta ahora has estado prodigando y por los cuidados que, Señor, nos has dado aunque no lo merezcamos. Bendice a cada persona que va a escuchar este mensaje y también tu paz y tu gracia nos acompañe. Gracias por escuchar nuestra oración y gracias por responderla, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.